Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Garrido, Mental Coach, y te doy la bienvenida a este programa Desarrollo Humano, saca lo mejor de ti. El día de hoy te tengo un tema que te va a hacer reflexionar mucho. Fíjense que viniendo a la grabación me pasó algo muy interesante, porque iba yo saliendo e iba caminando para ya dirigirme aquí al set de grabación y me encontré a una persona entrando en estado de shock. Estaba totalmente en shock. Iba caminando como unos 20 metros de mí y de repente empecé a ver cómo se desvanecía la persona y empezó a llorar, a gritar, tenía el teléfono y bueno, estaba en shock, era un caos. Muchas personas iban saliendo de una iglesia, iban saliendo de ahí, se le quedaron solamente viendo, entraron en shock, no hicieron de entrada nada, y yo lo que hice fue, simple y sencillamente, me llegó algo interno que me dijo, ¿sabes qué, Roberto? Estás aquí para poderla ayudar, para poder reconfortarla, para poder sacarla de ese estado de shock. Es el momento de que apliques todo lo que has aprendido en todo este tiempo. Y bueno, me acerqué, simple y sencillamente me hinqué donde estaba esa señora, la tomé un poco del hombro suavemente y le dije, ya estoy aquí con usted. La persona estaba hablando por teléfono, le estaban dando una noticia muy fuerte, muy fuerte, que una persona muy querida por ella había fallecido, la habían asesinado desgraciadamente un familiar. Entonces esa escena, ese momento, pues la conectó con mucho shock y la desvaneció totalmente. Estaba fuera de sí la señora, solamente gritando con toda esa emoción a flor de piel. Pues bueno, ¿qué fue lo que hice? Pues estuve con ella un rato, que viviera ese momento de dolor, y después la fui llevando a que saliera de ese estado, a que se restableciera. Y lo empezó a hacer, la dejé ya tranquila, después se acercaron algunas otras personas de la iglesia y de todo, de los que iban pasando, y bueno, le empezamos ya a ayudar. Me comentaba que iba a ver a una amiga ahí cerca, bueno, ya se le facilitó el apoyo, ya dejándola bien restablecida totalmente, cambiándola de un estado emocional a otro. Pero finalmente me di cuenta de algo y de ahí surge el tema del día de hoy. Eh, donde me enfoqué mucho es ver cuál era su concepto de la muerte realmente. Porque ese, cuando llega un momento de shock, es lo que se activa de todo lo neuroasociado, es decir, de todas las asociaciones del concepto que se tiene de la muerte, es el que vamos a experimentar en ese momento. Entonces, hay diferentes conceptos que tiene la muerte. Ella me decía, y le hice esa pregunta, ¿no? Es decir, y se la he hecho a muchas personas cuando les hago el tratamiento de duelo, cuando no pueden, cuando ya entraron en un bucle, que no pueden salir de esa situación de que ya algún familiar, algún ser querido, alguien ya tuvo que partir de este plano existencial. Ellos están atorados en algo, hay un bloqueo en algo que no les permite el poder tener esa paz, esa tranquilidad, estar reconfortados, estar ahora sí teniendo una vida más tranquila después de esa pérdida. Y bueno, muchas personas me comentan que no les duele tanto la muerte del familiar, sino cómo falleció. Si fue asesinado, si fue tal vez en algún accidente, si fue... Entonces eso es lo que los tiene en bloqueo. Entonces, déjame compartirte algo.
Durante todos estos años de investigación, 23, de estar metido en la cuestión del desarrollo humano, organizacional, estarme preparando con el Practitioner Master en Programación Neurolingüística, tengo ahora sí, un esquema de capacitación autodidacta de 12 horas a la semana en diferentes tiempos. Estoy escuchando un audiolibro, leyendo, investigando, pero más que nada mucho del aprendizaje es haciendo análisis y llegando en conclusiones, que esa también es parte importante de lo que debes de hacer con todo lo que ya conoces, con todo lo que has aprendido en toda tu vida. Es empezar a ver qué conclusiones llegas. Y llegué a una conclusión muy interesante. Yo lo veía ahí una ocasión, Greg Braden decía que hay mucha similitud entre la vida y un simulador. Entre la vida y un simulador. ¿Qué quiero decir con esto? Y nos decía que el 98-99% de similitud hay en lo que estamos experimentando como vida, como si fuera algo virtual, algo... un simulador y un simulador en sí. ¿A quién meten a un simulador? La intención de compartirte esto es elevar el nivel de conciencia y que puedas ver cosas muy importantes respecto a los conceptos que tenemos de la vida en sí. ¿A quién meten a un simulador? Meten a una persona que va a aprender algo. ¿Estás de acuerdo? A un simulador meten a un piloto que antes de darle un vuelo comercial o un vuelo para que esté él llevando a muchos pasajeros, etcétera, etcétera, pues bueno, lo mete en un simulador y en ese simulador le pone muchas pruebas a superar. Una prueba no significa algo negativo, como muchas personas lo han tomado, es que las pruebas en mi vida y todo es sufrimiento. No, unas pruebas también son positivas, son gratas. Entonces, en un simulador van a meter a una persona, a un piloto, donde le van a enseñar qué botones ahí tienen el tablero y qué botones mover, qué palancas mover, para que empiece a despegar el avión. Y después, ya en vuelo, le van a poner otras pruebas. Bueno, esto es lo que te debes de estar atento en esto, en esto, en esto, en esto, para que el vuelo vaya fluyendo y vaya llegando a buen destino. Y ya después, cuando llega al destino, pues bueno, ¿cómo aterrizar un avión? Después les ponen algunas pruebas, eso sí, de estrés. A ver, hay turbulencia. ¿Cuál es el protocolo que debes de seguir para esa turbulencia? Bueno, el protocolo es actuar de esta manera, sacar las mascarillas, apretar este botón para que el oxígeno, si hay una descompresión en la cabina, ¿qué más se debe de hacer? Y todas esas pruebas de que dicen, bueno, si el nivel si no baja el tren de aterrizaje, bueno, en ese momento de shock, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo actuar? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son los protocolos ya aprendidos para que pueda salir rápidamente de ellos? ¿Te das cuenta? Entonces le pone muchas pruebas también de decir, bueno, ¿para qué sirve este botón, este botón, este botón? Y todo el tablero, entonces aumenta su conocimiento respecto a lo que está haciendo. ¿Estás de acuerdo? ¿Ya para qué? Para que cuando tenga ya muchas horas de vuelo, pueda salir y tomar un vuelo comercial. Luego entonces, bajo este argumento, bajo esta metáfora de que nosotros estamos en un simulador, pues bueno, hay mucha coherencia, hay mucho que puede darnos esos indicios, porque nosotros somos un alma en este momento, ocupando un cuerpo, y no somos un cuerpo que jalamos un alma. Lo que perdura es el alma, no el cuerpo. ¿Sí? Luego, entonces, cuando somos un alma y pasamos a este plano existencial, material, donde podemos tocar las cosas, como todo es físico, etcétera, etcétera, entonces en este plano estamos dentro del simulador. Y si estamos dentro del simulador, venimos a aprender algo, venimos a desarrollar algo, ciertas habilidades, ciertos conocimientos. Y en este plano existencial nos van a poner muchas pruebas, mucho aprendizaje. Necesitas aprender esto durante tu vida.
a lo mejor vienen momentos así de mucho estrés, de mucho shock, y bueno, cada quien tiene las materias asignadas a cursar en este plano existencial. Y nos los han dicho de siempre, y en muchas culturas lo manejan de esa manera. Entonces, el punto interesante es este, y es donde empiezan a chocar muchos conceptos y muchas pruebas de las personas que estamos en este simulador, porque todos los seres humanos estamos ahorita insertados en este simulador. Pero vemos personas que estamos en cierto grado, a lo mejor en secundaria, prepa, universidad, maestría, cursando materias o asignaturas de ese nivel o doctorado, pero hay personas que tal vez están en primaria, secundaria, y el aprendizaje que vienen a este plano existencial es totalmente diferente al que nosotros tenemos. Una persona que esté ya con materias, asignaturas más altas, es decir, de maestría, de doctorado, no va, ahora sí, ¿cómo va a criticar a una persona que está en primaria aprendiendo apenas tablas de multiplicar, ya, metafóricamente, o cosas más elementales? Para él se le va a hacer sumamente fácil. Y va a decir, no, ¿cómo no te das cuenta de eso? Si es muy fácil de entender. Pues no se va a dar cuenta. Porque ¿cómo le vas a explicar cálculo diferencial o álgebra si apenas está aprendiendo a sumar, restar, dividir y multiplicar? Pues es imposible, no va a tener el grado de conciencia para comprender todo eso que la persona está experimentando. ¿Qué sucede cuando nos encontramos con personas así? Empiezan a criticar a la otra persona. No sé cómo puede sufrir ese sufrimiento, si es tan fácil, ya se lo he dicho, y empiezan a explicarles algo que no tienen todavía el grado de conciencia para entenderlo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué te quiero dar a entender con esto? Que hay que respetar a las otras personas. Hay que saber que cada persona trae su propósito de aprendizaje, porque va a haber un momento en este plano que nos saquen del simulador. Es decir, es cuando ya no estamos en este plano existencial, vamos a morir, ¿sí? Y el cuerpo aquí se va a quedar, y solamente lo que va a perdurar es el alma. Ya nos van a sacar de este simulador y nos van a decir, bueno, ¿qué aprendiste? A ver, ¿qué has hecho? ¿Qué no has hecho? Y ya después, como dijeran, la rueda del samsara, nos vuelven a meter al simulador para tener otros aprendizajes, y eso es lo que dicen muchas culturas al respecto. El punto es este. Tenemos muchos maestros ascendidos que han estado en este plano existencial. Y por ejemplo, te pongo dos: Jesús y Buda. Los que han tenido un entendimiento impresionante. ¿Y qué nos han dicho ellos? Vive desde el amor, ¿sí? Conócete a ti mismo. Vive desde el presente, desde la conciencia. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que finalmente ahí hay mucho de la clave de cómo poder experimentar este plano existencial. Porque cuando tú empiezas a vivir desde el amor, desde la gratitud, tu filtro perceptual cambia y tu experiencia de vida cambia en ese instante. Cuando las personas empiezan a experimentar su vida desde lo contrario, desde el resentimiento, el odio, la culpa, la quejumbre, la tristeza, el dolor, entonces su experiencia de vida en este simulador va a ser diferente. Entonces pásate al otro extremo y empieza a dar gracias de todo lo que tienes, porque te va a dar una sensación de vida, una carga emocional que te va a facilitar por medio del cerebro que lo que veas, lo que sientas y lo que puedas decir de ti, ¿sí?, se modifique y tengas una experiencia de vida diferente. Hay personas que les ponen algo que superar, a lo mejor alguna ruptura en la pareja, ¿y qué sucede? Pues ya se quejaron, ya hubo
broncas, ya lo llevan a un extremo muy tenso y entonces pues igual no se están dando cuenta de cuál era el aprendizaje que realmente tenemos en este plano. Ahora, con todo esto que les he compartido, de que estamos en un simulador, nosotros dentro de este simulador ponemos los conceptos con los cuales queremos experimentar la experiencia en este plano existencial. ¿Y cuál es uno de ellos con el que empecé la ponencia? Es la muerte. El concepto de la muerte aquí en México se los voy a leer. En México, paradójicamente, representa el renacimiento y el reencuentro con esos seres queridos que ya no están. Así, los rituales tradicionales han fungido como una ayuda para ir aceptando la muerte de un ser querido. En México se toma de esa manera. El día 1, el día 2 de noviembre, que ya está próximo, pues bueno, se ponen las ofrendas, se hace todos los guisos que le gustaban, todo lo que le gustaba a los que ya partieron, se les pone su fotografía, se les honra, y bueno, ese es el concepto que se tiene mayormente aquí en México. Pero hay personas que su concepto de la muerte es pérdida. Ya no lo voy a ver, ya no la voy a ver, ya van a sufrir de por vida, ya esa pérdida ya no se va a poder solventar o solucionar, se les fue la mitad de su corazón. Imagínate, poner eso, determinar eso dentro de su concepto y experimentar su vida después de esa pérdida como que la mitad de su corazón se fue. ¿Qué le estás diciendo a nivel inconsciente a ti mismo? Que tu mitad de felicidad ya se fue y que ya no van a ser felices de ahora en adelante. Entonces, mucho ojo con esos conceptos, porque son los conceptos con los cuales vas a estar operando en el aquí y el ahora. Porque lo que siembras cosechas, y si siembras esa semilla vas a cosecharla hacia el futuro. Entonces, para que tengas esa reconfortarte, para que puedas cambiar, entonces debes de cambiar tu concepto de vida, tu concepto respecto también a la muerte. ¿Sí? Porque eso depende mucho. Ahora, en el hinduismo, bueno, vamos a ver en ciertas religiones como la judía, la cristiana o el islam, el final de la vida terrenal es un resultado de un castigo divino. Imagínense ese concepto estarlo operando, que conlleva, por tanto, ciertas connotaciones negativas. Muchas religiones pues, sí lo manejan como un castigo. O sea, ya se murió, ya va a purgar sus penas y ya va todo. Entonces, ese concepto es con el que operan las personas. Entonces, cuando tienen las personas que ya se fueron una muerte no tan grata, entonces lo ligan a que están siendo castigados y que van a ir a un lugar donde van a tener sufrimiento, dolor, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que van a estar experimentando las personas por el concepto que están teniendo respecto a la muerte. Y no solamente de la muerte, date cuenta. ¿Cuál es tu concepto de la vida? Pues pasar la 2, 3. Ahí es lo que me tocó vivir, ya no hay de otra. Entonces, ese es el concepto con el cual vas a estar operando en este simulador, en este plano existencial. ¿Y de quién depende modificar ese concepto? De uno mismo. De uno mismo, no hay más. Ahora vamos a ver qué dice el hinduismo después de esta investigación que he realizado, y lo que nos comenta esta página, nos dice, esta investigación es que el hinduismo, ¿sí?, es muy diferente a otras religiones. Cambian radicalmente el concepto del fallecimiento. Para el hinduismo se trata de una simple transición. El cuerpo físico que alberga nuestra alma se marchita y dicha alma encuentra un nuevo recipiente, un nuevo cuerpo hacia el futuro. Ellos creen en la reencarnación. Ellos tienen un concepto de la reencarnación, pero no lo ven en el hinduismo
como algo catastrófico, como un castigo, sino como algo que es un proceso natural. Ahora vamos a ver en algunas culturas africanas cómo lo ven. Para ellos no es más que el paso definitivo del mundo material al mundo espiritual. El mundo espiritual no puede verse, ni oírse, ni tocarse, pero está siempre presente a nuestro alrededor. ¿Te das cuenta? Un concepto totalmente diferente. Ahora, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? La razón se la das tú, con el concepto que quieras operar, con el concepto que tú sientas más válido, y eso va a repercutir en tu experiencia de vida que tengas respecto a la vida y a la muerte. ¿Por qué lo llevo a todo esto? Porque quiero que hagan conciencia de que somos conceptos humanos. Somos solamente, y como lo he dicho en programas anteriores, solamente una configuración dotada de conceptos, dotada de palabras que se le da un sentido, generan una creencia, y esa creencia es con la que estás operando tu día a día. Deseo realmente que este video lo esté escuchando la persona que tuve la oportunidad de ayudar hace unos momentos antes de venir aquí al foro, y que ese es el mensaje que te quiero dar. Y gracias por estar ahí, porque se presentó todo esto. Me da la oportunidad de enviar este mensaje a toda la audiencia y a todas las personas que están viviendo un duelo. Sepan que solamente todos nos vamos a ir, nos van a desconectar de este simulador y nos van a sacar. Pero somos energía. Hay cosas que nuestro entendimiento mental y todos los conocimientos que tenemos, y aunque tenemos, no somos capaces de entender. ¿Sí? Solamente Dios sabe, siempre se ha dicho. Y ese Dios es algo que es el todo, que no podemos saber el todo, sabemos solamente, tenemos una representación de lo que es el todo, y con esa representación solamente es con la que vivimos y experimentamos las cosas. ¿Sí? Pero es el todo. Cuando tú te conectas a esa energía, cuando te vas, tu energía, todo cambia a tu alrededor. Pero nada más es cosa que le des, ahora sí, el clic para pasarlo de apagado a prendido, para que tu conciencia de las cosas, el análisis, las conclusiones que puedas sacar respecto a tu experiencia de vida que estás teniendo, te des cuenta que tienes una misión, algo que generar, algo que aprender, algo que hacer en todos los ámbitos de tu vida, en el personal, en el familiar, en el profesional, etcétera, etcétera, y que sepas unir o entrelazar todas para que tengas una experiencia de vida desde la conciencia. Ahora, puedes aprender, claro está. Yo le digo a las personas cuando comento esto en los cursos y todo, digo, es que yo soy bien curioso. Y yo cuando veo que una persona tiene un alto grado de conciencia, pues yo me apego a él y le empiezo a hacer preguntas y a ver, platícame, o sea, ¿cuáles son las asignaturas que estás teniendo para yo aprender, observar? Y cuando me saquen de este plano existencial, yo quiero ver cuál era la preparación, qué hay más allá. Si a un piloto lo sacan de este plano existencial y lo llevan a volar un avión y ya no regresar al simulador, luego entonces yo quiero ver qué hay más allá, para todo lo que me he estado preparando, para todo lo que he estado aprendiendo, para el grado de conciencia que he estado generando y compartiendo con todos los demás. ¿Para qué? Para saber qué hay más allá. ¿Sí? Porque finalmente, ¿sí?, es el concepto, el autoconcepto que estoy generando y que me ayuda a tener un entendimiento más claro de nuestra misión en esta vida.
Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Nos despedimos de este programa, no sin antes decirte que me es muy grato el hacer estos planteamientos, el ayudarte en este proceso de tu despertar de la conciencia, y que sepas que Acrópolis Multimedios, junto con un servidor, tenemos ese propósito, el ayudarte a que crezcas en ese nivel de conciencia, puedas darte cuenta de cómo generar esos patrones de pensamientos, de emociones que te den una experiencia de vida mejor, porque con eso estamos colaborando precisamente a tener beneficios a nivel mundial. Y cuando las personas eleven su nivel de conciencia y su nivel de conciencia genere que tengan una experiencia de vida mejor, unos pensamientos mejores, estamos colaborando para un despertar profundo de todas las personas, porque cuando eres consciente de lo que sucede, puedes tomar decisiones y acciones en pro de este mundo, en beneficio de todos. Nos vemos para la próxima semana y recuerden, si este programa les ha dado un aporte, ya saben lo que tienen que hacer. Divúlguenlo, envíenlo a personas que tal vez estén viviendo un duelo, que necesiten darse cuenta de algo y que pueda hacerles clic también en ellos. Hasta la próxima.